Bueno, entonces de nuevo, cordial saludo desde la Universidad del Cauca a la Universidad de Oriente en Venezuela y a través de la invitación que muy cordialmente me hizo la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina del Núcleo Bolívar de esta universidad maravillosa en Venezuela. Entonces, continuando con el tema de la embriología del corazón, vamos a ver cómo el corazón entra en ese proceso de formar las 4 cámaras cardíacas, es decir, que estamos transcurriendo más o menos desde la 4ª a la 8ª semana de desarrollo. Vamos a ver este video donde vemos cómo se hace ese proceso de enrollamiento del corazón gracias a la Universidad de Swansea. Vemos los tubos cardíacos. Perdón, yo cojo aquí un puntero, listo. Y vemos cómo la parte más inferior o caudal del embrión permite la llegada de la sangre desde los senos venosos y la sangre va a salir por las raíces de las aortas que se han fusionado aquí en ese tubo en ese punto cardiogénico donde se fusionó el corazón. Y aquí ya vemos cómo, lo que vimos en el primer video, vemos cómo se formaron los dos atrios, el atrio izquierdo, el atrio derecho, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, lo que va a ser el cono arterioso y un vaso común que luego vamos a ver cómo va a formar las arteria aorta y la arteria pulmonar. Vamos a ver que el tubo digestivo o el intestino anterior nos va a dar un esbozo por detrás que es el sistema respiratorio, los pulmones, y luego desde aquí vamos a ver cómo las arterias pulmonares empiezan a invadir esos esbozos para poder formar toda esa unión del sistema vascular con el sistema respiratorio. Entonces vemos que en la septación del corazón tenemos que formar esta estructura que llama el septo del corazón, que tiene una porción interatrial, una porción atrioventricular, una porción interventricular, y como a su vez el lado derecho del corazón que tiene que bombear la sangre que le llega por las venas cavas que llenan al atrio derecho, y que esa sangre va a irse hacia el ventrículo derecho, pero en el feto y en el embrión, la sangre del ventrículo derecho tiene que llegar hacia el lado izquierdo del corazón a través de un conducto que se llama el conducto arterioso. Pero en la circulación fetal vamos a ver que la sangre que viene desde la mamá por el cordón umbilical, bueno, no desde la mamá, desde la placenta, viene a través del cordón umbilical, llega hasta la vena cava inferior, llega al atrio derecho y se pasa por un agujero que hay de aquí para que llegue aquí. La poquita sangre que hay aquí, vamos a ver que luego llegará por acá arriba a través del conducto arterioso hacia la aorta. En el agujero atrioventricular derecho se va a formar una válvula. Igual que en el lado izquierdo se va a formar otra válvula que llama la válvula atrioventricular izquierda. Vamos a ver que este septo del corazón se va a formar inicialmente algo que llama el septum inferius, es decir, el septo inferior, que va a empezar a crecer, a buscar unas estructuras que llaman las almohadillas endocárdicas. Y esas almohadillas endocárdicas, ella viene una adelante y una de atrás, que van a formar esa separación entre el lado derecho y el lado izquierdo. Y el tabique interatrial se va a formar por unas estructuras que llaman el septum primum y el septum secundum. Ese septo primario y secundario, vamos a ver que el primario se le forman una serie de agujeros que van a permitir que la sangre esté pasando de aquí hacia acá, de aquí hacia acá. Bueno, y vamos a ver que ese septo del corazón tiene una pequeña porción que llama la porción membranosa, que viene de la separación de la aorta con el tronco pulmonar. Eso es un proceso complejo que espero que podamos entender. Vamos a ver cómo se forman esas cámaras cardíacas en plastilina. Entonces aquí están viendo ustedes cómo ese tubo cardíaco, perdón, pensé que lo podía pausar, pero no. Entonces, cómo las cámaras cardíacas van a formar aquí unas almohadillas endocárdicas que van a encontrarse una adelante y una hacia atrás para separar el lado derecho del lado izquierdo del corazón.
Entonces, inicialmente allí, en este estrechamiento, el corazón va a tener un pequeño sitio donde está separando el lado derecho del lado izquierdo. Nos muestran ahí flechas rojas porque sería la sangre que viene por la vena umbilical. Ahora, ya por dentro, miren las almohadillas endocárdicas. Esta sería la posterior, la anterior quedó por fuera del corte. El septum inferius, que va a separar los dos ventrículos. Y vamos a ver ahí el septum primum, que se va formando hacia el cojinete o hacia la almohadilla y queda una perforación aquí que se llama el foramen primum. Queda en el septum primum. Y ahorita vamos a ver en esta zona que empieza a perforarse para formar el foramen secundum, y este foramen primum ya va a empezar a reabsorberse, a desaparecerse. Entonces, veamos desde el otro lado, desde el lado derecho, cómo aparece un segundo relieve que se llama el septum secundum. Ese septum secundum empieza a crecer, a crecer, a crecer, a encontrar la almohadilla endocárdica y el foramen primum se desaparece. Y queda un agujero que se llama el agujero oval. Desde el lado derecho estamos viendo el agujero oval. Ahora, la sangre que va a llegar por aquí se va a meter por ese agujero para llegar al atrio izquierdo. Y miren ese foramen secundum y la parte más superior del septum primum se van a reabsorber y va a quedar una válvula aquí, que es la válvula desde el septum primum, pero es la válvula para el foramen oval. Entonces vamos a ver cómo la sangre que llega oxigenada desde la vena cava inferior llega al atrio derecho y se va a introducir, miren cómo se nos estaba, ahorita vamos a ver más tarde cómo por fuera se nos está formando el seno venoso del corazón, y aquí estamos viendo el sitio donde va a llegar la sangre oxigenada, se va a atravesar el agujero oval para poderse orientar hacia el atrio izquierdo, que el atrio izquierdo bombea hacia el ventrículo izquierdo. Y esto que se está formando aquí a su vez, son las 4 venas pulmonares, las venas que vienen desde los pulmones. Aquí estamos viendo cómo se septan los ventrículos. Ese es el septum inferius o el septo interventricular, que tiene esa porción muscular, y estamos viendo cómo se va trabeculando para formar los músculos papilares y cómo de ellos se van desprendiendo lo que van a ser las cuerdas tendinosas que van a alcanzar la sujeción de las valvas atrioventriculares. Esta parte membranosa vamos a ver que viene desde el desarrollo y separación del tronco pulmonar con la aorta. Vemos ahí la formación de los músculos papilares y de las cuerdas tendinosas. Bueno, hermoso video de la Universidad de Chulalongkorn. Bien, entonces, así como le tocó estudiar a uno hace como 30 años este cuento, vemos las dos almohadillas endocárdicas en la parte donde se está separando el atrio primitivo del ventrículo primitivo. Se va a estrechar ese tubo cardíaco. Y esa almohadilla endocárdica ventral se va a encontrar con la dorsal. Entonces, ellas van a formar parte de ese septo cardíaco. Es un solo tubo que en este momento ya va a empezar a formar dos tubos. Se fusionan esas almohadillas endocárdicas y quedan dos tubos, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, pero todavía no se ha formado ni el septum primum, ni el septum secundum, ni el septum inferius, ni el tabique o la porción membranosa del tabique interventricular. Ahora, veamos en esta imagen cómo se está formando el septum primum, cómo se está formando el septum inferius y cómo las almohadillas endocárdicas en este estrechamiento que hace el corazón aquí nos forma un lado izquierdo del corazón y un lado derecho del corazón. Vemos aquí la llegada de la vena cava superior, la llegada de la vena cava inferior o cava caudal, y aquí nos hace falta que nos abran 4 orificios, porque aquí va a empezarse esto a perforar, porque aquí van a llegar las 4 venas pulmonares. En un estado más avanzado, entonces vemos que el septum primum empieza a buscar las almohadillas endocárdicas y el septum inferius también empieza a progresar hacia las almohadillas endocárdicas, en este sentido. Ahora, en este tercer paso, entonces vemos que
el septum primum va a llegar hacia la almohadilla y empieza a perforarse para formar el ostium secundum. Aquí el ostium primum es funcional, pero vamos a ver acá que se desaparece el ostium primum o foramen primum. Y al perforarse el foramen secundum dentro del septum primum, entonces vemos que también está apareciendo un relieve que es el septum secundum. Ese septum secundum va a buscar unirse a la almohadilla endocárdica. Y en ese momento entonces se van a separar los dos atrios, pero este agujero lo necesitamos para que la sangre oxigenada que viene desde el cordón umbilical, vena umbilical, se atraviesa el seno venoso arancio y atraviesa hacia la vena cava inferior y llega al atrio derecho, tiene que alcanzar al atrio izquierdo para poder llenar al ventrículo izquierdo y alcanzar la aorta. Por su parte, desde los ventrículos, entonces viene el septum inferius buscando unirse a la almohadilla endocárdica, pero hay otra estructura que viene separando a la arteria aorta y al tronco pulmonar que va a formar esta parte membranosa de la separación entre los dos ventrículos. Entonces vemos ahí que empieza a haber la trabeculación o cavitación dentro del miocardio para formar los músculos papilares, que pena, creo que por allá arriba hay pectinados, y recuerde que los pectinados son acá en los atrios, acá se forman son los músculos papilares. Y a medida que ellos se van desprendiendo, entonces van a ir a sostener parte del endocardio aquí, que va a formar lo que son las valvas atrioventriculares derecha y la válvula atrioventricular izquierda a este nivel. Entonces ya quedan separados los dos lados del corazón, pero comunicados por el agujero oval. Ese agujero foramen oval va a permitir el paso hacia el atrio izquierdo. Y vamos a ver que se reabsorbe esta parte superior del ostium primum para formar un relieve que es la válvula del agujero oval. Entonces la huella de ese ostium secundum es el lado derecho del septo interatrial. Todo esto era ostium secundum, con su orificio que era el agujero oval, pero desde el otro lado de la huella de que existió un ostium primum es la válvula de la fosa oval. Cuando nace uno, entonces la presión que se aumenta acá en el atrio izquierdo hace que esta válvula se adhiera contra el agujero oval y se cierra. Y eso aísla ya los dos lados del corazón. Vemos aquí la vecindad del seno venoso y de la vena cava inferior. En este video vamos a ver cómo se forman el ostium primum, ostium secundum y cómo el septum primum y septum secundum. Recuerden que los ostium son los orificios. Aquí está el estrechamiento en la parte intermedia del tubo cardíaco y las almohadillas endocárdicas que van a separar los dos lados del corazón, y a su vez el septum inferius o septum interventricular que va a avanzar en búsqueda de las almohadillas, pero la parte membranosa del septum del corazón tiene origen desde la parte donde se están separando el atrio, la arteria pulmonar del tronco de la aorta. Entonces veamos aquí cómo sucede ese proceso. Se estrecha el tubo endocárdico, ahí se está formando y llegando hacia las almohadillas el septum primum, el septum secundum, aquí está el septum inferius y está la parte membranosa del septo interventricular. Entonces recuerden, ese tabique interventricular tiene una parte que es formada por el septum inferius y esta parte aquí que va a proyectarse con la separación que existe entre el tronco pulmonar y la aorta, esta parte es el tabique aórtico pulmonar. Ese tabique aórtico pulmonar no solamente separa a la aorta y al tronco pulmonar, esto es parte de ese tabique, sino que se proyecta para formar la parte membranosa del septo interventricular, aquí a este nivel.
Aquí es donde suceden defectos en la clásica deformación que se llama la tetralogía de Fallot. Entonces vemos aquí en esta imagen cómo de ese tabique aórtico pulmonar, cómo se está separando al tronco pulmonar de la aorta, lo separa, él crece y se proyecta para encontrar y fusionarse con lo que es el septum inferius o septum interventricular. Y de esa manera entonces quedan los dos lados del corazón ya independizados. Este proceso aquí es el que falla en la mayoría de alteraciones de deformidades del desarrollo del corazón. Vamos a ver cómo se desarrolla ese septo interventricular. Entonces vamos a abrir desde el cono arterioso hacia el ápice del corazón, por el borde derecho del corazón, quitamos todo ese cono arterioso y vemos cómo se forma el septum inferius. Este es la almohadilla endocárdica posterior, y vamos a ver que a medida que se va desarrollando el tabique aórtico pulmonar, va a sellar el septo interventricular, y aquí quedó el orificio para la válvula atrioventricular derecha para que permita ya el paso hacia el tronco pulmonar. Otra representación de ese tabique aórtico pulmonar. Entonces hacemos un corte de ese tubo endocárdico que ya se ha enrollado y vemos cómo las almohadillas endocárdicas se van a fusionar en la línea media y nos separan los dos lados del corazón. Ahora, vamos a ver ese tabique aórtico pulmonar cómo separa a la aorta del tronco pulmonar. Y él hace una disposición helicoidal y la parte inferior va a aislar el lado derecho, el lado izquierdo de los ventrículos, y va a sellar para que ya pueda quedar independizados los dos lados del corazón. Bueno, sigamos distrayéndolo con estos videos que son maravillosos. Vamos a ver cómo ese bulbo arterioso lo han magnificado aquí. De ese bulbo arterioso vamos a ver cómo ese tabique aórtico pulmonar, que tiene unos rebordes que van creciendo desde el endotelio para separar aquí a lo que es el tronco pulmonar y la aorta. Entonces miren ese tabique, cómo lo ven aquí de disposición helicoidal y cómo va separando la aorta de el tronco pulmonar. Y quedan individualizados. Aquí pueden haber muchos defectos en el desarrollo. Entonces, ya cuando se separan los dos, el tronco pulmonar y la aorta, entonces el endotelio empieza a generar unos relieves que van a ser las válvulas sigmoideas, es decir, las tres cúspides de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. Y ahí ven cómo ellas van orientándose en sentido del flujo para evitar, pues para permitir que la sangre pase por aquí, y cuando la válvula se cierra, pues la sangre va a llenar estos bolsillitos, esos senos que forman las válvulas sigmoideas. Bueno, los invito a que revisen en la literatura todos los factores que influyen en el desarrollo de todo lo que es la formación de los tubos cardíacos, el elegir el sector donde se va a desarrollar esa placa cardiogénica, cómo se van a formar esos tubos cardiogénicos, cómo se van a fusionar, y miren todos los factores que están involucrados en que todos estos procesos se desarrollen. Entonces son sustancias, son factores neurohumorales que van a facilitar que todo esto se desarrolle. Antiguamente uno simplemente lo que estudiaba en mi época era que habían unos factores de crecimiento endotelial que facilitaban este proceso, pero son muchos los factores que se involucran. Y miren esta revisión reciente que salió hace poquito, 4 de julio de 2020, donde hay una revisión hermosa sobre todo lo que es la biología molecular en el desarrollo del corazón. Es un trabajo desarrollado por personajes latinos, orientales, y que lo han desarrollado en la Universidad de California en San Diego.
Bueno, ustedes saben que el sistema de conducción eléctrica del corazón son miocardiocitos que se han especializado en ser más veloces y ágiles para poder conducir y generar un orden eléctrico dentro de la autonomía del propio corazón. Esa autonomía entonces se basa en que hay unos miocardiocitos que en la semana quinta son miocardiocitos que vienen desarrollándose algo que vamos a ver ahora, que es el seno venoso. En esa parte inferior de ese tubo cardíaco, vamos a ver que hay unos miocitos que tienen un poder más veloz para contraerse. Y ellos llegan y se ubican en relación con la aurícula derecha. Pero entonces viene también el desarrollo del esqueleto fibroso del corazón, que los va a aislar en dos grupos, uno que se queda arriba y atrás y uno que se queda más abajo y más adelante. Entonces, de esa manera se forman dos nodos que son el nodo sinusal y el nodo atrioventricular. Ahora, la inervación del corazón, recuerden que esa inervación autonómica que regula esa función autónoma del mismo sistema conducente cardíaco, pues tiene un control superior, además del control neuroendocrino. Entonces, desde el tallo cerebral, desde el romboencéfalo, es decir, la parte más posterior del tallo cerebral, se va a derivar un nervio que es el nervio vago. Y desde los somitas, desde el ectodermo que va a invadir a los somitas torácicos desde T2 hasta T4, T1 está involucrado también, va a llevar información a través de la cadena simpática y toda esta información simpática y parasimpática se van a reunir aquí alrededor de este esbozo de corazón para generar todo lo que es la información autonómica para controlar el ritmo cardíaco. Entonces recuerden que lo parasimpático, lo vagal, llega hacia ganglios que están cerca del corazón y lo simpático viene desde ganglios que están al lado de la columna vertebral, los ganglios autonómicos, desde T1, T2, T3 y T4, fundamentalmente, y ellos van a llevar la información hasta el miocardio. Aquí hay un error, esto es desde T1 hasta T4, he olvidado ahí incluir a T1, y esa información sensitiva también que se recoge del miocardio, pues va a ascender hasta esos segmentos medulares T1, T2 y T4 a través de la vía simpática. Entonces los invito a hacer otra pausa activa para que ya enfrentemos al tercer video y les ruego que por favor de verdad descansen.